Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Son las 8 de la noche con 16 minutos para seguir más o menos en la onda del doctor Francis Contreras. Muy bien, el tema de la reapertura económica es el primer tema que vamos a abordar esta noche aquí en el programa 3030. Y para eso están con nosotros don Julio Raudales, es vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, además es economista. Don Jesús Canahuati es un empresario del sector de la maquila y don Menotti Maradiaga es el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras. Comenzamos con don Jesús Canahuati. Don Jesús, gracias por estar con nosotros, buenas noches. ¿Qué pasó? Se había anunciado una reapertura de la economía para pasar de fase 0 a fase 1 a partir de mañana 27 de julio. ¿Qué ocurrió? Sí, buenas noches, Edgardo, al doctor Videa, a Menotti, a Julio y a toda la teleaudiencia, el pueblo hondureño. En realidad, pues prácticamente en la mesa habíamos llegado a un acuerdo de abrir la economía en fase 1, principalmente para el Distrito Central y para San Pedro Sula, en los días miércoles y jueves, pero al final en la mesa se ha manejado que todas las decisiones se van a hacer por consenso, y hubieron algunas opiniones donde hacía todavía falta comunicar algunas acciones antes de poder dar esta apertura. La empresa privada insistió de que la apertura se debe dar porque la situación económica es en realidad lamentable. Hemos tenido presentaciones en la mesa multisectorial de la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, del presidente del Banco Central, y después estuvieron los medios de comunicación incluso viendo esas cifras, y esas cifras son alarmantes, Edgardo. Son escalofriantes. Estamos hablando de una reducción del 29% de impuestos. Estamos hablando de una caída del 9% del Producto Interno Bruto. O sea, en realidad son cifras alarmantes. Y consideramos que ya estamos en una etapa donde se ha hecho suficiente inversión. Yo te puedo decir que la empresa privada entre Tegucigalpa y la costa norte hemos invertido más de 350 millones de lempiras en diferentes acciones, principalmente orientadas a fortalecer los triajes y a comprar medicamentos, insumos médicos. Y eso no incluye también, por ejemplo, lo que ha hecho la industria maquiladora en la venta de productos de protección personal para el sistema médico. Eso es aparte. Estas son inversiones en efectivo que se han hecho directas. Ya tenemos 7 triajes trabajando en Tegucigalpa, 4 triajes trabajando en San Pedro Sula. Se están abriendo también los triajes de Choloma, La Lima, El Progreso, Villanueva y en otras ciudades del país. Entonces, en realidad, nosotros consideramos que la economía ya debería de abrirse en fase 1. Nosotros monitoreamos todos los días nos manda el Seguro Social la situación de cómo está la disponibilidad de camas. Y hoy, por ejemplo, el Seguro Social de San Pedro Sula tiene 109 camas disponibles y más de 50 camas en Tegucigalpa. Entonces, nosotros, Edgardo, estamos hablando de abrir la economía formal, porque la informal está medio abierta y eso todos los conocemos. Entonces, cuando hablamos de abrir la economía formal y decimos que no estamos listos y tenemos los hospitales con capacidad, los hospitales donde van los trabajadores de la economía formal, y tenemos suficiente espacio, tienen 165,000 kits de maíz el Seguro Social. Entonces, cuando nos dicen que no estamos listos, en realidad no entendemos. Para la empresa privada sí estamos listos y en realidad es urgentísimo abrir la economía de inmediato para salvar las empresas que todavía se pueden rescatar.
¿Qué implica este retraso en la reapertura económica de pasar de fase 0 a fase 1? ¿Qué implica día tras día, semana tras semana, don Jesús? Bueno, estamos hablando de que para una empresa 1 día, 2 días, 3 días puede ser la decisión si abrir o cerrar. Estamos hablando de empresas que tienen 2, 3, 4, 5 personas empleadas. Estamos hablando ahorita con Menotti, que me contaba de una empresa de mecanizado que está cerrando. Después Mateo me hablaba de 3 excompañeros de la Salle que cerraron esta semana y los teléfonos no paran de sonar. O sea que esto viene a un caos económico y no podemos continuar cerrando la economía por cerrarla. O sea, ya tenemos ¿cuántos meses encerrados? 4 meses encerrados. Yo creo que ya es tiempo de abrir la economía. Se han hecho las inversiones. Tú tuviste a una persona de Ecuador, de Guayaquil, platicando de lo que hicieron ellos. Ellos te platicaron que invirtieron $5 millones y te digo, les rindo el sombrero. Pero los empresarios en la costa norte y en Tegucigalpa hemos invertido mucho más. Hemos invertido 13 millones de dólares para poder equipar todos estos triajes que están dando resultados. Si tú viste las noticias la semana pasada del Hospital Escuela, en la carpa tenía 70, 75 personas, ahorita tiene 14 personas. No hoy, pero esa fue una noticia de la semana pasada. Sí. O sea que los triajes, el abordaje de medicar a la gente a tiempo, el abordaje de ir a las colonias a buscar a los enfermos, todo eso está dando resultados. Y no digamos el trabajo que está haciendo el Seguro Social, que en realidad está haciendo las cosas bien. O sea que no hay en realidad una justificación por qué mantener cerrada, en nuestra opinión, mantener cerrada la economía. Es decir, el 11 de agosto cumplimos 5 meses. El 11 de agosto cumplimos 5 meses. Es decir, en 15 días. Un comentario que nos preocupó a todos en la mesa, y aquí está Julio y está Menotti, te lo puede decir, que la ministra de Finanzas, en su opinión personal, pues está preocupadísima porque se ha caído la caja de una forma que hasta dijo, bueno, yo no voy a poder comprar medicamentos, o sea, no voy a poder atender la emergencia, no voy a poder ayudarle a los hospitales. O sea que aquí estamos hablando no solo de la economía de las empresas, no solo de la supervivencia de miles y miles de familias, sino que también de la capacidad del Estado de poder recaudar los fondos para seguir atendiendo la emergencia sanitaria. O sea que es algo muy preocupante. El Estado necesita que la economía se abra de una forma prudente. Las empresas necesitan que la economía se abra y todos tenemos que cuidar la salud de nuestra gente. Eso es clave. Tenemos que cuidarla. Ahora, hablando de estadística, me llamaron de Colombia y estábamos compartiendo números. Tú sabes que en Colombia un muerto es demasiado. No quiero con esto tampoco decir que aquí no hay ningún problema, pero si tú miras la estadística de Estados Unidos, ahí hay 38 muertos por 100,000 habitantes. Olvidémonos de las pruebas y todo. Estamos hablando por habitantes, por 100,000 habitantes. En Colombia hay 18 muertos por 100,000 habitantes. En Honduras hay 11. 11 es demasiado, pero en realidad no es por ser mediocre y compararnos con otros países, pero, o sea, esos 11 tal vez se dieron porque al principio no estábamos suficientemente preparados, pero ahora con el medicamento maíz, el catracho y con todos estos triajes que se han establecido, estoy seguro que la incidencia de mortalidad va a ir hacia la baja. Pero no podemos seguir cerrados en la economía porque no somos un país rico que puede darse el lujo de tener la economía cerrada 6, 7, 8 meses. Entiendo que se convocó a una reunión esta noche, hace unos minutos, a la mesa multisectorial. No sé si usted va a participar más adelante, se va a incorporar don Julio Raudales, don Menotti Maradiaga. ¿Hay alguna razón, hay algún punto específico que se va a abordar, lo sabe usted, para anunciar que esto de la economía se puede reabrir martes, miércoles, o ya esta próxima semana, que inicia hoy domingo, tampoco? O sea, sería hasta quizás el 3 de agosto.
Bueno, yo quiero, aquí me pueden acuerpar Julio y Menotti, que son parte de la mesa multisectorial. Hubo un acuerdo en la mesa de que la economía se tiene que abrir a la brevedad posible. Eso no es discutible. Hay un acuerdo y un consenso del 100% que la economía se tiene que abrir lo antes posible. ¿Qué quiere decir lo antes posible? Bueno, hoy en la noche vamos a estar platicando de eso y nosotros vamos a procurar de que lo antes posible sea esta semana. Esta semana. Pero sí, que se va a abrir y no debe de pasar de esta semana. Sí. Pero lo que nosotros creemos en el sector privado es que tiene que ser temprano en la semana y esa es nuestra aspiración. Pero de nuevo, estamos en una mesa multisectorial donde las decisiones son en consenso, somos respetuosos de las decisiones que se toman y vamos a seguir aportando nuestro grano de arena para poder sacar adelante la situación del país. Don Jesús, muchas gracias por participar esta noche en el programa. Muy amable. Muchas gracias, Edgar. Buenas noches. Gracias. Es don Jesús Canaguati, es empresario del sector maquilador. Don Julio Raudales, ese es vicerrector de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y además es economista, fue presidente del Colegio de Economistas. Don Julio, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Edgardo, y a todo el teleauditorio de 3030, a los colegas que me están acompañando también en el set virtual. Muchísimo gusto de estar acá, Edgardo. ¿Cuál es la posición de la academia con respecto a la reapertura económica? Bueno, la academia, como un ente que no tiene intereses particulares, más que colaborar desde la perspectiva de la ciencia, Edgardo, ha estado muy consciente de la importancia que tiene no solamente el elemento de parar la cantidad de contagios fuertes que se ha estado dando desde hace algún tiempo para acá, sino también de lograr una menor afección a la economía hondureña que definitivamente se va a ver bastante dañada. Como bien decía don Jesús Canaguati, las proyecciones más optimistas, Edgardo, están hablando de una caída del 6% del Producto Interno Bruto, pero la CEPAL y el Banco Mundial en algunos de sus estudios están hablando que para Honduras probablemente la caída pudiera ser hasta el 9% del Producto Interno Bruto. Y esto sería realmente histórico en el país. ¿Qué significa esa caída en términos prácticos? Bueno, significa por lo menos 1 millón de personas adicionales cayendo en pobreza extrema, Edgardo. En este momento tenemos 3.5 millones de personas en pobreza extrema, sí, y 6.5 millones de personas en pobreza total. Es decir, si se da esta situación de una caída del 9%, al menos desde mi perspectiva, considerando lo que los economistas llamamos la elasticidad del ingreso a la pobreza, esto implicaría por lo menos 1 millón de personas adicionales a las ya existentes cayendo en pobreza extrema y por lo menos 1 millón también de personas cayendo o incrementando la pobreza total, lo cual, Edgardo, en la historia del país no se había dado nunca, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante, es fundamental salvaguardar la vida de la gente, pero al mismo tiempo salvaguardar el medio de vida, Edgardo, porque en este momento podemos darnos cuenta cuántas personas están yendo a los hospitales a buscar atención médica, cuántas personas están contagiándose con la enfermedad, pero además creo que ya podemos tener una idea de lo que va a suceder en el país en términos de gobernanza y en términos de muertes también, de vidas humanas, de costo humano que se puede generar si no hacemos algo para salvaguardar la economía. En general, la universidad está totalmente de acuerdo con que es importante abrir la economía, que las empresas comiencen a trabajar, pero es muy importante que esta apertura se dé en orden y considerando como elemento prioritario el cuidado ciudadano y sobre todo el hecho de que el sector público esté preparado, el gobierno, que es quien tiene ese deber, esté preparado para atender los posibles casos que se van a continuar dando en el país. Porque el virus está ahí, Edgardo, no vamos a escapar de él ahora, todavía no se ha logrado implementar la vacuna ni se ha distribuido en el país, falta bastante tiempo, bastantes meses para eso. Entonces, ante esa realidad que implica el no tener una cura ni un mecanismo de prevención como la vacuna para la contaminación, es importante salvaguardar la vida de la gente, prestando la atención debida y teniendo un sector público preparado con instalaciones hospitalarias, con centros de triaje
en mayor cantidad y en prácticamente todas las zonas del país en espera de que si acaso se da la situación de mayor contaminación o contagio en el país, pues se pueda tener la atención deseada. Ese es el gran problema, Edgardo, el gran trade-off. ¿Cómo hacemos para tener un gobierno con servicios públicos adecuados, preparados, que permitan que la gente se pueda salvaguardar y al mismo tiempo poder generar las posibilidades para que tanto las pequeñas y microempresas, que son la gran mayoría de las existentes acá en el país, así como la gran empresa, puedan generar condiciones adecuadas a sus empleados para que tengan los cuidados adecuados? Entonces, han habido bastantes acuerdos ya, Edgardo. Creo que ha habido cumplimiento de parte de una buena parte de la empresa privada para lograr que esta situación se dé. El gran problema acá, Edgardo, la gran situación, la gran pregunta es qué vamos a hacer con la economía informal, que al mismo tiempo es la mayor cantidad del mercado de trabajo. 3 de cada 4 trabajadores del país lo hacen en condiciones informales. Entonces, de poco sirve que la empresa privada haga un gran esfuerzo implementando centros de triaje y asegurando la protección de sus empleados si las personas que trabajan en la economía informal, que son la inmensa mayoría, son los que están generando esa contaminación. Pero ahí es importante, como usted lo decía, el rol que va a jugar el gobierno en todo este asunto. Y yo creo que la estrategia ha sido bien clara y la hemos planteado aquí, tanto en el noticiero como en el programa 3030. Más centros de triaje. Usted recuerde que los centros de triaje se han abierto aquí en la capital y en otras ciudades del país precisamente en parte por la insistencia que hemos tenido aquí en el programa en función de que se abran estos centros de triaje, que más que triaje son centros de atención y de estabilización de pacientes para evitar que lleguen graves a los hospitales. Es decir, continuar con esa estrategia es tan sencillo como continuar con esa misma dinámica. No hay otra forma de parar esto. De continuar con las brigadas médicas, pero no brigadas médicas a medias, sino que brigadas médicas que lleven pruebas, pero no compran pruebas rápidas como para hacer un testeo de todos los habitantes de los barrios y colonias donde están estas brigadas médicas para tener una idea de qué es lo que está pasando. Sí hacen pruebas rápidas en algunos centros de triaje y la positividad está de un 60%. Qué bueno que lo estén haciendo y qué bueno que ahí nomás se identifiquen a los asintomáticos y se les dé tratamiento. Pero eso no está ocurriendo en las brigadas que hacen casa por casa, al menos aquí en Tegucigalpa. En San Pedro Sula sí lo hacen y lo hacen de manera correcta. Garantizar el equipo de bioseguridad al personal médico y fortalecer los hospitales tanto locales como regionales. ¿Qué tan complicado es eso, don Julio? Mira, yo creo que lo importante acá, Edgardo, es que haya una verdadera retroalimentación entre las políticas públicas que se están implementando por parte del gobierno y los espacios que se deben de dar para que la economía se pueda abrir adecuadamente. En primer lugar, lo que vos decías, Edgardo, masificar el tema de las pruebas, implementar una estrategia que permita que haya una mejor atención en los hospitales para lograr que la gente que esté contaminada poco a poco vaya curándose y vaya obteniendo las defensas adecuadas, pero esto sin descuidar los mecanismos tan necesarios de protección al trabajador, especialmente, yo quiero subrayar eso, Edgardo, especialmente del sector informal, que debe ser la gran preocupación del gobierno. Claro, la empresa privada ya adoptó un compromiso con sus trabajadores. Y lo ha hecho tremendas inversiones para proteger a sus colaboradores, para invertir y colaborar con las alcaldías y en las ciudades principales con centros de triaje. Ahora lo que necesitamos también es que el gobierno haga su rol también, asuma su responsabilidad en esto, porque si no, Julio, me parece que esto va a continuar por el resto de este año y todavía 2021. Y va a ser un hecatombe. Mira, si tú lo ves yo lo veo de forma muy práctica. Yo salgo cada 15 días a hacer compras para mi casa. Y a donde yo voy, si voy al supermercado, si voy a la gasolinera, si voy a la farmacia, a donde yo vaya, no te aceptan si no vas con mascarilla. Ahí enfrente está el tubito para que te laves las manos. Ahí enfrente está un muchacho tomándote la temperatura. Es decir, yo siento que todos los empleados están totalmente protegidos, ¿verdad? En las empresas, por lo menos donde yo voy. Entonces, uno puede observar claramente que sí hay un cumplimiento de parte del mercado formal, de la economía formal. Y ahí yo quiero felicitar el trabajo, y te lo comentaba hoy en la tarde, el trabajo que ha estado haciendo Menotti Maradiaga desde las cámaras de comercio. Hemos estado haciendo un trabajo en conjunto con la universidad también,
dándole asistencia técnica, apoyándole en la medida de lo posible y también reconocer el apoyo de la cooperación internacional en ese sentido para ayudar a la pequeña y microempresa, que es la que más necesidad tiene. También es importante reconocer que la gran empresa ha hecho su esfuerzo también por colocar centros de triaje, por darle un transporte adecuado a sus empleados, ¿verdad? Que ese es el compromiso que ellos hicieron. Pero el compromiso del sector público es crucial en esto, porque a diferencia, Edgardo, de otros países, como los europeos que tuvieron su fase fuerte con la enfermedad, pero que ya la lograron aplanar, en Honduras la mayoría de los trabajadores y trabajadoras no pueden ir por un cheque que el gobierno les envía de seguro de desempleo, porque simple y sencillamente eso no existe. Así que la gente no puede guardarse en su casa. La gente tiene hambre y la gente sale a buscar qué comer. Y esa es la gran tragedia que está viviendo el país y que estamos viviendo los latinoamericanos, que en este momento somos el epicentro de la pandemia en el mundo. Es bien importante entender esto. Y de ahí lo fundamental que es tener estrategias inteligentes. Yo, y con esto cierro, Edgardo, te diría en 3 vías. La primera, lograr tener mecanismos adecuados para que exista capital de trabajo en las micros y pequeñas empresas que lo necesitan en este momento, que están pasando por momentos durísimos, que no tienen de dónde sacar dinero porque han pasado ya 4 meses sin generar ningún ingreso. En segundo lugar, lograr que los trabajadores y trabajadoras del sector informal de la economía puedan salir en condiciones protegidas, y esto es crucial. Entonces, que el gobierno les dé mascarillas, les provea la protección adecuada para que puedan trabajar de manera segura. Y en tercer lugar, es importante, Edgardo, y aquí el rol de los medios de comunicación es crucial, es importante profundizar un mecanismo de comunicación y de toma de conciencia en la gente para que evite contaminarse. Al final, la mayor responsabilidad es la de uno mismo, de no contaminarse. Solo salir cuando sea absolutamente necesario, trabajar en condiciones protegidas, guardar la distancia, cambiar tu cultura de higiene personal. Eso es fundamental, pero ahí juega un rol fundamental el medio de comunicación. Edgardo, hace 30 años hubo una peste en Honduras y en toda Latinoamérica de cólera. Y yo recuerdo, vos estabas muy pequeño, pero yo sí recuerdo, tenía 28 años por allá, por aquel tiempo, 25, 28 años en ese tiempo, y recuerdo que todo el mundo estaba temiendo, fue por allá por el 90 eso, todo el mundo temía que iba a haber una gran mortandad en Honduras. Hubo una gran campaña mediática, Edgardo. No había internet en ese tiempo. Hubo una gran campaña mediática a través de la radio, de la televisión, de los periódicos, para que la gente se protegiera, se cuidara sus hábitos de higiene, de manera que no se pudiera infectar de cólera. Y sabes que Honduras fue el país de Centroamérica que más éxito tuvo. No se me olvida que el gordito Castellanos era el ministro de Salud en aquel tiempo. Y partamos de ahí. La forma eficaz en que lograron que la gente tomara conciencia para no contaminarse, creo que tenemos que aprender de ese hito histórico que el país vivió y que tenemos que repetir para lograr que esta situación no se siga dando. Muy bien, gracias, don Julio Raudales. Es vicerrector académico de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y fue presidente del Colegio de Economistas. Don Menotti Maradiaga, presidente de Fede Cámaras, usted representa a la micro, a la pequeña empresa. ¿Cómo están? Mal, Edgardo, realmente es frustrante ver cómo uno puede ver tanta micro y pequeña empresa, y ya no hablemos del sector emprendedor, que prácticamente el sector emprendedor va a desaparecer y la micro y pequeña empresa está desapareciendo. Le voy a compartiendo, y buenas noches, gracias por invitarme, Edgardo. Si hablamos que se pierden de Producto Interno Bruto entre 900 a 1.000 millones de lempiras diarios por estar cerrados, por tener cerrada la economía, ¿cómo va a hacer el gobierno para poder apoyarnos? Esas son preocupaciones. Comentábamos que los empresarios a nivel nacional han hecho grandes aportaciones, no solo en las 2 grandes ciudades. A nivel nacional están preocupados la empresa privada por apoyar los centros de triaje, por apoyar los insumos de los médicos. Cada comunidad tiene un problema y las cámaras de comercio han dicho presente y los empresarios han puesto en su bolsillo.
pero ya en las últimas 5 reuniones que he tenido con las cámaras de comercio a nivel nacional me dicen, presidente, ¿de dónde vamos a sacar dinero para seguir apoyando? ¿Cómo vamos a hacer? ¿De dónde? ¿Cómo vamos a poder venir y decirle a un hospital local, aquí les vamos a ayudar con insumos de bioseguridad? ¿Cómo les vamos a mandar a reparar una máquina? Porque también se les daña y hay que darles mantenimiento y necesitan el dinero. No lo vamos a tener y eso es una gran preocupación. Un estudio que se hizo con USAID, Canatur, Fedecámara, COEP y otras instituciones arrojaron de que el 75% de las empresas a nivel nacional habían cerrado completamente. De esas, el 43% ya cerró, no va a volver a abrir operaciones. ¿Qué significa eso? Que perdimos 200,000 empleos y tenemos en riesgo más de 400,000 empleos si no damos una apertura progresiva y responsable. ¿Por qué necesitamos responsabilidad? Porque con esta apertura vamos a apoyar a la micro y pequeña empresa que pueda tener la esperanza de poder seguir y continuar con sus empresas, poder fortalecer a cada uno de los hospitales y centros de salud en el interior del país. Acordémonos, el sector turismo genera 150,000 empleos y va a ser uno de los últimos que va a abrir. No digamos los gimnasios, que generan entre 5,000 y 8,000 empleos, van a ser de los últimos que van a abrir. No digamos los centros comerciales o plazas locales. A nivel nacional generan más de 25,000 a 30,000 empleos, también van a ser de los últimos que van a abrir. Entonces, ¿qué esperanza estamos dando a la micro, pequeña empresa? Y hablemos de los servicios de talleres, de servicio en cuanto a talleres mecánicos, de pintura, a todas esas personas que, por cierto, invirtieron para la primera reapertura. Con sus tarjetas de crédito hicieron compras de 10,000 y 15,000 lempiras, porque eso es lo que le costará los protocolos de bioseguridad para cada una de sus empresas, y van a estar y prácticamente no pudieron utilizar esa inversión y utilizaron los últimos recursos que les quedaban de sus tarjetas de crédito, porque la mayor parte de la micro y pequeña empresa con esas tarjetas se financian o con préstamos de prestamistas locales que andan con intereses entre el 40 y 50%. Eso es lo que debemos de ver y preocuparnos, porque día a día se están cerrando las empresas. Cada día tenemos llamadas, se cerraron empresas no solo de 1 año o 2 años de haberse fundado, de 30, de 20 años de haberse fundado, que generaban entre 20 y 30 empleos. Eso es lo preocupante. En eso es que nosotros hemos decidido pedir y solicitar en la mesa multisectorial, veamos a la micro y pequeña empresa, que ustedes bien saben que generan el 75% de los empleos a nivel nacional. Y si un 43% de estas empresas ya se desapareció, ¿qué esperamos para reaccionar para el otro 30% que queda? Debemos dar esa esperanza, debemos tomar decisiones ya, porque la micro y pequeña empresa es la que está cerrando. Tengo una información aquí, no sé si usted está al tanto de ella, probablemente sí. Dice, la mesa multisectorial acuerda recomendar al gobierno avanzar a la fase 1 en la apertura económica a partir de esta semana. Se agrega ampliar horarios de 6 a.m. a 8 p.m., es decir, que el toque de queda no es, no sea a las 5, sino que a las 5 de la tarde, sino que a 8 de la noche. Y que se pueda elaborar días, o que esté abierto también en la fase 1 siempre, días sábado y domingo, siempre con la circulación de un dígito. Gobierno recibirá la propuesta mañana y decidirá al respecto. Lo más seguro es que el gobierno lo va a aprobar. Esta decisión fue consultada con alcaldes y con algunos gremios. El anuncio público de estas decisiones o de la aprobación final por parte del gobierno se podría dar en los primeros 3 días de esta semana, es decir, entre el lunes y miércoles. ¿Hay algo nuevo que usted no sabía sobre esto o es lo que usted ya sabía, don Menotti? Eso es lo que se había acordado en las últimas reuniones, en la reunión del día de ayer. Hemos estado analizando, porque para nosotros también la prioridad es la salud, pero también planteamos al gobierno cómo vamos a seguir apoyando a la salud como empresa privada a los hospitales y a los centros de triaje, cómo vamos a crear. Mire, Edgardo, nosotros como cámaras de comercio capacitamos
más de 500,000 personas a nivel nacional con los protocolos de bioseguridad. Y por primera vez fuimos inclusivos, y esa es la nueva manera de trabajar de las cámaras de comercio. Vamos a ser inclusivos con el sector informal, porque también debemos de cuidar la salud de cada uno de los empresarios que no han podido llegar a la formalidad. Pero ¿qué sucede? Ahora el sector formal, y hablemos de la micro y pequeña empresa, ya está decidiendo pasarse al sector informal, porque ya no van a poder pagar un alquiler, ya no van a poder pagar impuestos y van a tener que someterse a poder verlo como lo venden en la calle en los diferentes puestos. Entonces, el trabajo que se venía haciendo con proyectos como el Bazar del Sábado, que le generaba a más de 1,500 a 2,000 personas a nivel nacional una oportunidad de venta los sábados y que tenían utilidades de 2,000 y 3,000 lempiras ese día, prácticamente más del 80% de esos emprendedores perdieron esa oportunidad y por sencillas razones. Muchos de ellos son madres solteras que de repente no tienen acceso a una computadora, a un internet para poder vender en plataformas virtuales. Otras no encuentran cómo poder promover sus productos o a quién vendérselos porque simplemente son productos exclusivos que solo visitando los bazares podían encontrarlos. Entonces, es preocupante porque ustedes de ahí ya le estoy arrojando cifras que dan escalofrío. Prácticamente la micro y pequeña empresa colapsó, no van a haber oportunidades, se tiene muy poca esperanza y sobre todo se tiene muy poca certidumbre en cuanto a los proyectos que se nos han ofrecido como micros y pequeñas empresas. Hablemos de las garantías bancarias, hablemos de muchas propuestas que no han llegado todavía. Creo que es el momento en que hay que tomar decisiones. Nosotros hemos sido muy responsables, respetuosos y queremos seguir siendo solidarios, pero sin el día a día, sin el dinero, sin la oportunidad de aperturar y luchar por Honduras, porque aquí es luchar por sobrevivir como empresa y luchar por los hondureños, porque aquí tenemos que llegar al punto en que todos tenemos que venir y consumir lo local para poder llegar a desarrollar el país y a poder llegar a creer que Honduras merece una mejor oportunidad de vida. Don Menotti Maradiaga, muchas gracias por acompañarnos esta noche, muy amable. Gracias. Gracias. Don Menotti Maradiaga es el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras, que representa a la micro y la pequeña empresa. Vamos a un corte comercial. Luego el doctor Omar Videa, que se está terminando de recuperar del COVID-19, hará su comentario también, por supuesto, sobre el componente médico que se necesita, obviamente, para acompañar esta reapertura económica. Las medidas que se deben mantener, reforzar o incluir para evitar que esta reapertura económica pueda generar un mayor contagio de lo que ya tenemos en el día a día en el país. Ya regresamos. El doctor Omar Videa es médico internista, consultor, asesor de Noticieros Hoy Mismo, desde el inicio de esta pandemia, bueno, desde antes de esta pandemia. Doctor, buenas noches, gracias por acompañarnos. Está vía Zoom, el próximo domingo ya confiamos tenerlo aquí en el estudio. Está ya en la víspera de una recuperación total. Está saliendo ya del COVID. Buenas noches, licenciado Ricardo Melgar, que la audiencia del programa 3030. Sin duda alguna hemos ido evolucionando satisfactoriamente. Los abordajes están de la enfermedad son los que marcan, pese a cualquier pronóstico desfavorable, cuando se hacen los diagnósticos, es lo que hace que la persona recupere mucho más rápido de lo esperado su condición de salud. Y ese ha sido nuestro evento, que hemos tenido, como todos lo saben ya, una fase pulmonar, una neumonía viral que desarrollamos, pero que no se extendió en la medida que tuvimos un diagnóstico oportuno y que también no tuvimos ninguna sintomatología desde el punto de vista respiratorio. Y es por ello de que nuestra experiencia hoy sirve para generar también un grado de conciencia para tener ese abordaje que nosotros visualizamos en la población, aún sabiendo que aproximadamente un 80% de los que enferman por COVID-19 van a tener una enfermedad, una condición leve. Lo que pasa es que habrá un 20% que llevará a una fase pulmonar o una complicación, de la cual nadie puede ajustarle según edad o según enfermedad. O sea, nosotros no podemos decir que no vamos a ser parte de los que se complican o que llegan a una fase moderada
cuando la enfermedad viene iniciando en nuestro organismo, y es por ende que tenemos que tomar todas las medidas en función de buscar hacer una contención de la enfermedad. En relación a Doctor, lo que antes de eso, antes de que me hable de su comentario sobre las medidas de salud sanitarias que deben acompañar esta reapertura económica, que yo insisto se debe dar, ya vamos sobre 5 meses con esta situación, el 11 de agosto próximo, hay 3.5 millones de hondureños que tienen hambre, que necesitan trabajar, que necesitan tener un ingreso y que no pueden seguir esperando más, punto. Eso es innegociable y que por lo tanto que debe haber una gran contribución de la población, debe haber una gran contribución de la población y una responsabilidad tremenda de la población en cuidarse. Los medios de comunicación aquí hemos invertido tiempo, bueno, el noticiero mismo ha sido dedicado y este espacio también permanentemente en los últimos 4 meses y medio, desde febrero incluso, dedicado a la educación, a la información, a la inducción de toma de medidas, a la propuesta y sugerencia de las acciones que se deben de tomar. Pero antes de eso, doctor, yo le tengo que hacer esta pregunta porque usted sabe que han habido muchas versiones sobre, ¿usted tomó maíz, sí o no? Por supuesto, realmente pedimos autorización médica, ¿verdad? Recuerde que nuestro médico de cabecera en toda enfermedad es un internista. El internista es el que tiene la capacidad de hacer las evaluaciones integrales. En nuestro grupo de médicos que nos trató, el médico internista fue el doctor Juan José Flores, el cual desde el inicio pudo autorizar el que utilizásemos el tratamiento maíz. Lo teníamos ahí puesto en mano para iniciarlo porque cuando yo presento síntomas que fueron el dolor de cabeza y el dolor de cuerpo en las primeras 48 horas, yo comienzo con el tratamiento. Y el haber iniciado el tratamiento hizo que se redujesen los síntomas en 24 horas a un 80%. O sea que yo 2 días después se me quitó el dolor de cabeza y se me quitó el dolor de cuerpo. Pero usted sabe que uno siempre tiene la intuición y dice, aunque yo no tengo ningún síntoma respiratorio, cuando el doctor Aguilar, neumólogo, me evaluó, él me dijo, mire doctor, usted creo que no es necesario que se haga tomografía. Yo le dije, doctor, sabe que ya me la programé, porque no me quiero confiar, quiero ver cómo están mis pulmones. La sorpresa es que cuando yo me hago la tomografía, al tercer día de los síntomas, al tercer día de evolución, aparece que ya hay un consolidado, una opacidad donde se estaba formando ya la neumonía. Entonces, vea usted que el actuar temprano y sin síntomas hizo identificar que venía una neumonía y que por ende había que amplificar o potenciar, fortalecer el tratamiento maíz. ¿Por qué? Entendamos, maíz es para una fase viral. Entonces, ¿por qué fue importante haber tomado maíz? Y su principal medicamento, la ivermectina, no solamente porque me quitó los síntomas en 24 horas, sino que evitó que el virus siguiese creciendo, porque la carga viral que me entró a mí fue muy alta. Usted sabe que, y tengo que confesarlo, durante 12 semanas he venido utilizando un medicamento profiláctico que hoy, sin duda alguna, fue una demostración clara que cuando lo quité me infecté, porque todas las semanas miraba pacientes con COVID. Cuando yo dejo la ivermectina, automáticamente pierdo mi defensa. Hice hacer una pausa porque tenía varias semanas tomando. Entonces, seguimos guardando las medidas de bioseguridad, pero esas no fueron suficientes, porque a un grado alto de exposición, la probabilidad de contagio es de la misma manera, sumamente alta. Entonces, perdimos la capacidad de contención del virus con el profiláctico, que era un experimento, y sé que muchos médicos en el país lo están haciendo y que no han enfermado, y esa es la gran pregunta. ¿Por qué personas que toman profiláctico no han enfermado todavía de COVID-19? Entonces, al perder esa capacidad, entra una carga viral alta. Si usted no para la carga viral, el virus se sigue extendiendo donde esté ubicado, porque si bien es cierto, nos bajó de la zona de la nariz, la boca y se fue a alojar al pulmón, porque cuando yo me hago la tomografía, hay que comentarle a la población que me reportan que la evolución es de 5 días por imagen, y solo tenía 3 días de síntomas. O sea, automáticamente el virus bajó al pulmón. Pero si va con ese grado de agresividad, lo que usted espera es que los pulmones se le van a llenar del virus, y que lo van a copar, se va a posicionar el virus. Pero cuando usted para la carga viral, entonces lo que hace es que delimita el problema. Y aunado a eso, si hay inflamación pulmonar, si hay marcadores inflamatorios, hay que iniciar el AAA. Aunque no tenga síntomas, claro, aunque no tenga síntomas, pero la evidencia
de la imagen pulmonar le hace decir Pero- que usted se espera. Pero doctor, El virus sigue creciendo. pero doctor, usted se sintió mejor con el maíz. Número uno. Por supuesto. Sí, número uno. Pero después Por usted supuesto. dice, tuve la intuición de irme a hacerme una placa y chequearme los pulmones. Pero no tenía ningún síntoma, no tenía tos, no tenía nada. O sea, ¿cuántos vamos a tener que tener? O sea, si nos sentimos mejor con el maíz, ¿tenemos que ir haciendo la placa siempre? Correcto, eso ha cambiado. Vea cómo una experiencia personal quita o refuerza un esquema de seguimiento. Ahora, una de las enseñanzas que me ha quedado es que, aunque usted se sienta bien, en ese protocolo debe de incluirse al menos una radiografía de tórax. Y yo comentaba que favorablemente se dispone, porque me pueden decir, esto implica recursos, pero la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha hecho y hace placas de tórax, estudios de tórax sin costo, porque tengo referencia de pacientes que con una orden médica que ha ido a hacer Y después entonces comenzó ya con el AAA, maíz AAA. Por supuesto. ¿Y con eso salió? Ahí comienza. Con eso estamos y que la población juzgue. Estamos en casa, no requerimos oxígeno Está bien. y es No requiere exclusivo, oxígeno ni exclusivo. hospitalización. Ni hospitalización, estamos en el día número 16, la fase viral pasó, está pasando la fase pulmonar. ¿Por qué? Porque hay que usar antiinflamatorios, porque si no, vienen otras cascadas donde se pueden alterar la circulación. Y mire qué aspecto importante finalmente para la población. Una persona que ha tenido una fase pulmonar debe de tomar anticoagulantes y las normas internacionales, las guías americanas establecen que debe estar una persona con anticoagulantes por lo menos de 30 a 45 días de los que han tenido fase pulmonar. ¿Por qué? Porque usted puede salvarse del COVID, puede tener un hisopado después que resulta negativo, pero esa inflamación que tuvo es un factor que predispone a que a usted se le formen los microcoágulos y que posteriormente, al mes, usted tenga una embolia pulmonar, o sea, que un coágulo se le aloje en una arteria del pulmón, lo tape y le haga un infarto pulmonar, que le dé un infarto al corazón o un derrame cerebral. Usted pudo haber cantado victoria porque tuvo una neumonía que la superó, pero si no tenemos la intuición de dejar ese medicamento profiláctico, podemos estar en esa lista de una persona que desarrolló un mes después un infarto y dijo, fíjense que se salvó del COVID, pero tuvo un infarto y se murió. Entonces, es muy importante la enseñanza porque las normas internacionales están hablando ahora de dejar anticoagulados por ese tiempo. En este caso, yo estoy ya terminando la primera etapa de antiinflamatorios que van incluidos en los 2A, pero la etapa del anticoagulante al menos la tendré que tomar por 30 días. 30 días más. Muy bien, vamos a un corte comercial. Y luego su comentario, porque tenemos también a los comisionados del Registro Nacional de las Personas. Mañana inicia el proceso de enrolamiento para un nuevo censo nacional electoral y una nueva tarjeta de identidad, porque recuerde que en marzo del próximo año vamos a elecciones internas y primarias. Hoy, por ejemplo, los partidos políticos en El Salvador fueron a elecciones primarias, a elecciones internas. Nosotros vamos en marzo. Los comisionados del Registro Nacional de las Personas nos han dicho, y tendremos en marzo, para esas primarias, un nuevo censo y una nueva tarjeta de identidad. Más adelante con ellos, ya regresamos con un comentario final del doctor Videa sobre este tema de la reapertura económica. Voy a mostrar unos mapas aquí que son sumamente interesantes. Antes, unos tuits del presidente Juan Orlando Hernández de hace unos minutos. Dice el presidente, se han cumplido 15 días desde que los primeros 2 hospitales móviles llegaron a Puerto Cortés y es necesario que su instalación no demore más. Los pacientes necesitan esas camas y equipos funcionando para ser atendidos. También dijo, basta de perder más tiempo. Inves H, ahora dirigido por Junta Interventora, tiene que exigir al proveedor y acelerar el paso para recuperar el tiempo perdido. Los hospitales, según lo que se nos ha informado, fueron comprados llave en mano. Los tienen que entregar funcionando. Es inaceptable que nos hayan enviado equipo usado o en mal estado. No vamos a permitir que nos quieran estafar aprovechándose de nuestra necesidad de hospitales e insumos médicos. A la recién nombrada Junta Interventora de Inves, le digo que se aseguren de revisar bien lo que viene en los contenedores. Quiero ver cuanto antes estos hospitales funcionando. Bueno, sobre eso un par de cosas. Lo primero es que estamos totalmente de acuerdo con el presidente Hernández en que esos hospitales deben comenzar a funcionar lo más pronto posible. Ojalá se tenga el personal ya listo para ingresar a trabajar en esos hospitales. No sé si al final son hospitales o son centros de triaje, no lo sabemos. Eso hasta que comiencen a funcionar lo vamos a saber.
Pero ojalá que sean hospitales y si no tienen el equipo completo, pues es más fácil que se conviertan en centros de triaje que si fueran centros de triaje convertirlos en hospitales. Evidentemente en algo van a servir. Lo que sí queremos saber en otro aspecto es dónde están los otros 5 hospitales. Qué bueno que estos 2 hospitales se instalen, uno en San Pedro Sula y otro en Tegucigalpa como está definido, establecido. Sin embargo, el 2 de abril, mayo, junio, julio, agosto, van a ser 4 meses ya y nadie hoy, 26 de julio, nos ha dicho si ya se comenzaron a fabricar los otros 5 hospitales, dónde se comenzaron a fabricar esos otros 5 hospitales, cuándo van a estar listos esos 5 hospitales, cuándo van a salir para acá esos 5 hospitales y cuándo estarán aquí esos 5 hospitales móviles. Nadie sabe nada de eso. Nadie tiene un documento que diga o que dé respuesta a esas 5 preguntas. Y creo que es importante porque son 33 millones de dólares, multiplícalo por 25 y le da el resultado en lempiras. Son 33 millones de dólares. Los que se pagaron por estos 2 fueron 15.9 millones y se compraron el 19 de marzo. Pero el 2 de abril se compraron los otros 5 hospitales móviles. En un solo día. 33 millones de dólares, perdón. Y no se sabe nada, absolutamente nada. Nadie puede decir, o nos ha dicho hasta el momento, la respuesta a esas 5 preguntas. Ya se comenzaron a construir, ¿cuándo estarán listos? ¿Dónde? ¿Cuándo salen para acá? ¿Y cuándo estarán aquí? 5 hospitales móviles. Uno de los temas más importantes en este momento, cuando se habla de la reapertura económica, y el doctor Omar Vidal lo sabe, es los centros de triaje. Los centros que ya, el término de triaje, pues se ha popularizado, pero más que un centro de triaje, hoy son centros de atención y estabilización. Y aquí hemos sido promotores de eso, hemos promovido eso, hemos impulsado, hemos insistido en eso, desde el principio de esta crisis. Ya en San Pedro Sula, en gobierno y en otras alcaldías, por el empoderamiento también de los alcaldes, la transferencia que hizo el Ejecutivo, que es positivo también, se han comenzado a abrir centros de atención, COVID-19. Para estabilizar pacientes que se sienten con algunos síntomas leves o moderados, se les hace pruebas, se les da medicamento y esperemos que esos pacientes se recuperen ahí o en su casa y no vayan graves a los hospitales, porque ese es el objetivo de los centros de atención, que se deben masificar en todo el país, en todos los municipios y principalmente en las ciudades donde tenemos más contagios, como San Pedro Sula y Tegucigalpa. Por ejemplo, el ingeniero cartógrafo Ami Noel Martínez, que forma parte del equipo de hoy mismo y de 3030. Es un ingeniero cartógrafo excepcional. Y por cierto, hoy está cumpliendo años, ingeniero, lo felicitamos. Que esté bien de salud sobre todo y que esté pasando todavía esta noche un feliz cumpleaños junto con su familia. Le agradecemos profundamente el sorprendente y fantástico trabajo que hace usted para mapear todo este asunto, poder identificar y lo que vamos a presentar ahora. Es sumamente profesional y agradecemos mucho su apoyo. El ingeniero Ami Noel Martínez. Nosotros hemos planteado aquí este mapa, por ejemplo, que ven ustedes es de la región de salud, de aquí del Distrito Central. Vean ustedes dónde mayormente se ha concentrado, y el doctor Omar Vidal lo sabe, la mayor cantidad de casos COVID en el Distrito Central. No son la mayor cantidad de casos COVID, sino que además de eso son los barrios y colonias o las zonas donde hay más muertos por COVID, y donde más pacientes han necesitado hospitalización, en el San Felipe, en el Hospital Escuela, en el Seguro Social y en el Instituto Nacional del Tórax, que es donde más casos graves se ven. Pues bien, ¿qué hicimos nosotros con esto? Bueno, veamos entonces el mapa de calor, donde ya se ubicó, donde están ubicados los triajes. Muy bien, aquí en Tegucigalpa tenemos el triaje de la Universidad Católica, el triaje de Infod Miraflores, el del CCI, el Centro Cristiano Internacional, Centro Cívico Gubernamental y el Bazar del Sábado. Y el de la Colonia Mayangle. Muy bien, tengo entendido, según información que he recibido directamente de autoridades de los hospitales, que se ha reducido la cantidad de pacientes que han ingresado a los hospitales en la última semana, es decir, esta semana. ¿Por qué? Porque consideramos que en efecto los centros de atención están funcionando y qué bueno que así sea. Pero evidentemente, vean ustedes, estos centros de triaje, 5 de 6, están ubicados en la periferia, en los lugares donde el color amarillo nos dice que está un nivel medio de contagio y el nivel verde es un nivel bajo de contagio.
¿Qué significa eso? Que solo tenemos un centro de atención, de triaje, de estabilización en la zona caliente, en la zona roja, en el epicentro de la pandemia en el Distrito Central, que es el de la colonia Mayangle, aquí en el Distrito Central. ¿Va conmigo, doctor Videa? Sí, correcto. Muy bien, excelente. Bueno, pues ya lo ven ustedes ahí cómo está la ubicación. Ahora entonces, lo que queremos es ubicarnos en esta zona roja. Y vean que esa zona roja es toda esa zona que va desde el obelisco en Comayagüela para arriba, la salida vieja al norte del país, por donde está la Santa Fe, la colonia San Francisco, etcétera. Toda la zona, si lo ponemos por favor, que va allá a la carretera Olancho y también la zona que va a la carretera al norte del país. Aquí están, ¿ve? Este es un acercamiento ya. Y en este acercamiento de estas colonias estamos ubicando que esta es la zona roja. Y dentro de la zona roja hay zonas más complicadas. ¿Cuáles son las zonas más complicadas en esta zona roja del Distrito Central? Bueno, el Carrizal. Mire cómo está la colonia Carrizal número 2. Cómo está la Centroamérica Oeste. Cómo está la Torocagua. La 21 de febrero, la San Francisco. La colonia Independencia, la 3 de Mayo, las Mercedes, la Bellavista. Allá arriba, Buenos Aires. Y de ahí están los otros casos con color amarillo, con color anaranjado y color verde. El color anaranjado es el que tiene el segundo mayor cantidad de casos. La Monseñor Fiallos, el Pedregalito, Altos del Pedregal, etcétera, etcétera. ¿Cuántos centros de triaje tenemos en esa zona? Uno nada más, triaje de la colonia Mayangle. ¿Y qué es lo que pasa con toda esta gente que vive aquí? Es una zona enorme, miles de personas viven ahí. Es más, me decía una autoridad de salud aquí en el Distrito Central que al menos el 40% de los contagiados en el Distrito Central son de esa zona. Y ya les dije, la mayor cantidad de contagios, la mayor cantidad de muertos, la mayor cantidad de gente que está ingresando a los hospitales en condición grave. Pero además de eso, esta gente que vive en estos lugares no tiene transporte público y muchas de estas personas que viven aquí necesitan transporte público, taxis o autobús para poderse movilizar. Y si no tienen transporte público, ¿cómo se van a movilizar al centro de triaje que está en el Infob, en el Centro Cívico Gubernamental, en la iglesia CCI o en el Juan Pablo II? No pueden. Mucha de esta gente que vive en esta zona no tiene servicio de agua potable, por ejemplo. Entonces el tema de higiene y el lavado de manos es un poco complicado. Y mucha de esta gente además vive de la economía informal, de la micro o de la pequeña empresa. Necesita salir a trabajar por consecuencia, porque tiene hambre, porque necesita ingresos, porque necesita mantener su familia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos en esta zona? Vamos con el siguiente mapa. No solo necesitamos un triaje en la Mayangle, necesitamos por lo menos 4 más. ¿Dónde necesitamos esos triajes? Por favor, aquí está el mapa. Necesitamos por lo menos uno en el Carrizal, otro en la Centroamérica Oeste, otro en la colonia San Francisco y otra por lo menos en la 3 de Mayo. Estamos hablando de 4 triajes más. Porque ¿de qué es lo que se trata? De acercar la salud a la población. ¿Cuál es la mano que le va a ayudar a usted? ¿Cuál es la mano que le va a ayudar a usted? Pues la mano que tiene en el extremo del brazo, así de sencillo, la más cercana que tiene. Entonces, la salud hay que acercar a la población. Los centros de triaje son precisamente para eso. Y además deben ser acompañados por las brigadas médicas. Que estas brigadas médicas, aquí incorrectamente, las están haciendo a medias, porque insisten en no hacer pruebas rápidas, de forma tal que los asintomáticos que viven en toda esta zona no los descubren. Y esos asintomáticos siguen haciendo daño porque como no tienen síntomas, siguen contagiando a los demás. Entonces, más centros de triaje aquí en el Distrito Central, como en San Pedro Sula y en la mayor parte de las municipalidades del país. Eso es lo que se necesita en primera instancia. Las brigadas médicas deben continuar haciendo pruebas, haciendo testeo, porque con pruebas y testeos sabemos más o menos de cómo está la situación en un barrio, en una colonia, en un municipio, y en base a eso entonces vamos a poder hacer un abordaje integral y real. Un abordaje correcto, no un abordaje mentiroso y real. Aparte de eso, obviamente se necesita, además de masificar las brigadas médicas, masificar los centros de atención y de triaje, lo más importante, el medicamento para los pacientes. Fortalecer los hospitales locales y regionales con personal y protección de equipo para ellos, equipo de bioseguridad. Esta es la gran estrategia, esto es lo que hemos venido planteando, esto es lo que han hecho en otros países. Eso es lo que se necesita hacer. Doctor Omar Videa, un comentario por favor en 1 minuto si es tan amable. Sí, efectivamente, para
buscar una apertura de la economía, que no estamos en el momento ideal y creo que eso todos lo compartimos, pero vemos la necesidad de lo mismo. Usted bien lo ha establecido, debe ir acompañado de medidas que vengan a paliar el número de casos que pueden incrementarse. Eso no podemos obviarlo, pero la estrategia en relación a ubicar el mapeo que bien se ha hecho durante muchas semanas y meses por parte del noticiero hoy mismo y el programa 3030, para poder visualizar, para poderlo en un contexto real de dónde se deben de ubicar estos triajes. En un inicio eran necesarios ubicarlos donde fuese, porque no se tenían, pero en este momento hay que plantearlo de una manera estratégica, y la estrategia está basada en fortalecer estos triajes, implementar los triajes, al menos 3, 4, coincido con ellos, de ponerlos en esta zona norte de la capital, porque ahí es donde están los casos, y muchas personas todavía no han tomado la conciencia. En los triajes sí están haciendo las pruebas rápidas, entonces acerquémoslo a través de los triajes ubicados en estas zonas para evitar que la persona pueda verse en dificultad para poderse movilizar. En este momento es una pronta actuación a través de los triajes. Estos triajes como centros deben de ser puntos centinelas para seguir alimentando a través de las visitas domiciliarias también. Eso es muy importante. Las unidades estabilizadoras, donde se contemplan con camas y donde pueden tener oxígeno, y el tratamiento, y muy importante lo que te digo con tratamiento según el proceso que esté llevando el paciente, porque eso es muy importante. Establecer que va maíz y maíz AAA, porque eso se tiene que estar repartiendo también en los triajes, para evitar que el paciente se complique. Si estamos en una curva, pudiésemos decir, de descenso a nivel de triajes, a nivel del sistema hospitalario. Mirábamos las estadísticas hoy al mediodía en el noticiero hoy mismo, donde se manifestaba que había aproximadamente 700 personas que habían acudido el día de ayer a los triajes en todos los 6 triajes. Entonces, eso es muy importante, y del cual el Centro Cristiano Internacional tenía el mayor número de personas que lo visitaban, pero no sabemos cuántas personas no están teniendo la capacidad de movilizarse, si se están quedando en casa, si se están complicando en esa zona norte de la capital, al cual hay que ir a contrarrestar, porque muy probablemente, si están llegando el 40% a los hospitales procedentes de ese sitio, el virus se está propagando de una manera no detenible, de una manera fácil, que se está llegando a implementar mucho más número de casos, que tenemos que irlos a hacer la contención, los cercos epidemiológicos, todas las acciones, en su gran mayoría, en un 80% en este momento, deben de impulsarse en esta zona muy particular de la capital, al igual que en todo el país, como hemos coincidido, debe de haber triajes en todos los municipios, y unidades estabilizadoras. Se pueden unir los municipios, 2, 3 municipios, y formar una unidad estabilizadora, porque no podemos esperar de que se les habilite cupos cuando los hospitales regionales sí están teniendo una demanda mayor de pacientes, que lo que podemos ver porcentualmente en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando los hospitales regionales se llenen, lo que va a pasar es que van a comenzar las referencias, y aunque la situación esté controlada en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, los hospitales nuevamente se van a volver a saturar. ¿Por qué? Porque habrán muchas referencias, ya que los cupos se agotarán en estos centros. Entonces, tenemos que implementar esa capacidad sectorial, municipal, del abordaje de la pandemia. Cada municipio conoce bien cuál es su problemática y cómo poder fortalecerla. Entonces, es muy importante. En términos generales, los triajes son básicos. Y esto que se está planteando para la capital es la manera de cómo nosotros podemos hacer la contención, independientemente los casos se vean en aumento o no. Y a nivel municipal, pues lógicamente es la contención que desde ahí se debe de hacer, porque cada sector debe tomar sus propias medidas en relación a la apertura de la economía, en relación a lo que se debe hacer desde el punto de vista médico, en buscar la contención de la pandemia a nivel sectorial. Muy bien, muchas gracias, doctor Omar Videa. Vamos a un corte comercial. Ya continuamos. Don Rolando Catán es el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas. Don Rolando, buenas noches. Buenas noches, un saludo afectuoso a todos los televidentes. Es un gusto estar en tu programa junto con mis compañeros de la Comisión Permanente del Registro Nacional de las Personas. Gracias, muy amable. Don Rolando, ¿qué inicia mañana el Registro Nacional de las Personas? ¿Nos puede explicar, por favor?
Mañana es la continuación del enrolamiento. Hace 2 semanas iniciamos un pilotaje de enrolamiento en 5 municipios. Mañana hacemos ya la escalada a nivel nacional. Toda la próxima semana estaremos en 150 municipios a nivel nacional haciendo el trabajo de enrolamiento, que es la actualización de los datos de la ciudadanía, la fotografía, las huellas dactilares y la firma manuscrita. Este proceso tiene un despliegue a nivel de todo el territorio nacional y quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todos nuestros colaboradores que están en campo arriesgando sus vidas y hemos podido, a pesar de la pandemia, cumplirle al pueblo hondureño e iniciar ya de forma masiva este proceso que nos dará certidumbre para poder tener antes de diciembre de este año un nuevo censo nacional electoral con los datos actualizados de todos los hondureños y la patria exacta definida. Este enrolamiento, esta información que se va a recibir, estos datos personales, ¿es para el censo y para la nueva tarjeta de identidad? Sí, nosotros estamos en cumplimiento de un artículo constitucional del 43B, en donde el Registro Nacional de las Personas tiene la potestad y la obligación y el deber de actualizar todos los datos de los hondureños, depurar y crear una nueva base de datos con un nuevo documento nacional de identificación para todos los hondureños que servirá de base para el nuevo proceso electoral. ¿Dónde se van a llevar a cabo este enrolamiento? ¿Qué se le pide a la ciudadanía? La ciudadanía se le pide su documento de tarjeta de identidad, se le leerá las huellas digitales para hacer una comparación con la base de datos y garantizar que el ciudadano que se presente esté antes en nuestra base de datos. Hay un caso especial para las solicitudes de primera vez, en donde deberán de llevar su partida de nacimiento, se escanean esos documentos y después se toman todos los datos de registro civil y de identificación, que estos son su domicilio, los datos, se validan los datos de sus padres, se les pregunta sobre las discapacidades físicas, sobre si van a hacer donaciones de órganos y al final, después de esa actualización y esa serie de preguntas, se le entrega un comprobante con el que van a reclamar el nuevo documento nacional de identificación. Don Rolando, ¿cuántos ciudadanos esperan atender diariamente? Mire, nosotros hemos trabajado con información estadística, tenemos 1.500 kits que van a estar desplegados durante todo el proceso de enrolamiento. Esos 1.500 kits deben de enrolar 3.670 personas aproximadamente cada uno de ellos para llegar a la meta de 5.5 millones de hondureños. Esto constituye, digamos, un punto de equilibrio de 22 personas enroladas por kit por día. Cada kit está desplegado, como dijimos, a lo largo de todo el territorio. Hay municipios donde tienen 2, 3, 4, 5 kits, dependiendo del tamaño del municipio, y nos iremos rotando. Pero si nosotros logramos mantener que cada unidad, que cada kit enrole 22 personas por día, en 150 días con 1.500 kits cumplimos la meta de los 5.5 millones de hondureños. En el pilotaje de hace 2 semanas estábamos teniendo un promedio de 80 personas por kit por día, distribuidas en los 5 municipios que usamos de pilotaje. Estamos hablando que agosto, septiembre, octubre, noviembre tendremos ya esa nueva información de un nuevo censo. La fecha del censo definitivo es para finales de diciembre. Ah, muy bien. Nosotros, ese es nuestro periodo de tiempo, esos son los 150 días que estamos considerando, tomando en cuenta que en agosto, que ya estamos finalizando julio, y que ahora es cuando tenemos el despliegue total a nivel nacional. Muy bien. Tendremos una nueva tarjeta de identidad y un nuevo censo nacional electoral para las elecciones primarias e internas de marzo de 2021. Nosotros estamos trabajando en esa ruta. Ya el proceso para la producción de la nueva tarjeta de identidad está en su fase final. El 12
de agosto de este mes debemos de suscribir el contrato con la empresa encargada y ganadora de la licitación internacional que está en este momento evaluando el programa de Naciones Unidas para el desarrollo a través de sus oficinas en Dinamarca. Y ya queda únicamente la impresión de las plantillas de cada una de las diferentes tarjetas y vamos muy bien en las fases. Hemos podido ya cumplir con toda la etapa de la licitación, con la adjudicación de los kits, con la contratación del personal, con la contratación de los vehículos, con el despliegue de toda la población y el recurso humano en campo, y después de ello empezar a que la población llegue, actualice sus datos. Esos datos se pasan después pasan a la fase de impresión, y la entrega del nuevo documento nacional de identificación está en un cronograma de entre noviembre y febrero del próximo año. O sea que en diciembre tendríamos la entrega de un nuevo censo nacional electoral y por tarde en febrero de una nueva tarjeta de identidad. En febrero la distribución, sí, los primeros enrolados serán los primeros en tener su documento nacional de identificación, y los enrolados en diciembre tendrán la distribución de su tarjeta en febrero. Muy bien. Muchas gracias, don Rolando Catán, es el comisionado presidente del Registro Nacional de las Personas. Don Oscar Rivera también es comisionado del Registro Nacional de las Personas, y quisiera hacerle un par de preguntas, si es tan amable, si está por ahí. Don Oscar. Un saludo, Edgardo, un saludo al pueblo hondureño que está pendiente de este programa. Muy amable, don Oscar. Usted ha estado supervisando los centros de enrolamiento. No sé si todavía está o estuvo hoy en Santa Bárbara. Sí, hoy estuve en Santa Bárbara. Hemos estado acompañando el proceso de generación de los usuarios, de los enroladores, que esto nos va a permitir que por temas de seguridad solo los usuarios encargados de manejar el kit con un equilibrio, aseguramos de que tengamos la posibilidad de que solo ellas puedan administrar estos equipos, y con todos los elementos de seguridad se ha avanzado hoy, ya están preparados y listos para salir mañana al campo. Muy bien. ¿Dónde se van a instalar estos centros de enrolamiento? Para que más o menos nos describa el escenario que nosotros como ciudadanos vamos a identificar dónde tenemos que acudir. Bueno, recuerden que el modelo de atención nuestro es lo más cerca posible del ciudadano. En ese sentido, esta semana estaremos en los cascos municipales de los diferentes municipios en los departamentos, en donde estaremos atendiendo esta semana en un proceso de pilotaje final para validar, en ese sentido, tener la posibilidad de que se puedan acudir a las escuelas más simbólicas de los municipios. Estaremos comunicando exactamente por las redes sociales del registro los lugares exactos donde la ciudadanía puede acudir, y en ese sentido posteriormente evaluar y analizar que para el 1 de agosto estaremos atendiendo ya en el área rural con un calendario de atención día a día que nos permitirá que el pueblo hondureño esté pendiente de esta información. Por supuesto. Lo que se pide de la ciudadanía es que acuda a estos centros, a las escuelas, a los lugares más cercanos donde ustedes van a estar informando que se estará solicitando precisamente estos datos. Sí, quisiera hacer hincapié en algo, Edgardo, y el pueblo hondureño. Estamos tomando todas las medidas de bioseguridad para que puedan ser atendidos. Muy bien. Al momento de llegar al centro de enrolamiento hay un protocolo de bioseguridad, se le lava las manos con agua y jabón al ciudadano, se le mide su temperatura. Pueden participar todas las personas sin importar el dígito de su identidad, esto es muy importante, porque lo hacemos en su barrio o colonia que él se puede movilizar. Sí. Recuerden que la restricción de movilidad es fuera de los municipios o en otras actividades. En este caso, nos estamos acercando lo más posible al ciudadano para que él pueda poder hacer este trámite de identificación y tener la posibilidad de contar con su nueva identidad en esta nueva base de datos que estamos construyendo. Don Oscar Rivera, precisamente sobre esa nueva base de datos que están construyendo, este nuevo censo nacional electoral, las elecciones internas de los partidos políticos que vayan a elecciones internas y primarias en marzo del próximo año, ¿van a poder contar con un nuevo censo nacional electoral y una nueva tarjeta de identidad? Es el compromiso que hemos asumido como Registro Nacional de las Personas, y cada uno de los comisionados que hemos tomado este reto de construir una nueva base de datos para construir las confianzas necesarias en el pueblo hondureño para que aquellos que son electos tengan la legitimidad de poder gobernar
y asegurar que el pueblo hondureño pueda retornar un rumbo de tranquilidad, de paz y de construcción de país. Sí, tengo que hacer esta pregunta, usted sabe, el tema de confianza en algún sector del Partido Libertad y Refundación, han denunciado de que hay un intento de fraude en las elecciones primarias e internas porque ellos consideran de que no habrá un nuevo censo y no se tendrá una nueva tarjeta de identidad. ¿Qué tiene que decirnos sobre eso, don Oscar? Soy el primero que estoy en primera fila en eso, Edgardo. Yo creo que después de conocer las condiciones que el censo actual tiene, no me queda más que pedirle, no solo a la militancia de Libertad y Refundación, sino que a todos los ciudadanos hondureños que se preocupen por construir una nueva base de datos. Lastimosamente, el censo que actualmente tiene el país tiene más de 30 años de acumular errores y no es factible tener procesos electorales con una base de datos que tiene tantas inconsistencias y acumulación de problemas políticos que se han dado en el tiempo que ya no nos permite confiar en una base de datos en esa dirección. Por eso es necesario fortalecer este proyecto y sacar una nueva base de datos para que el pueblo hondureño pueda confiar en el resultado electoral que se desarrolla en las elecciones. Ese nuevo censo, esa nueva base de datos, ¿estará lista para marzo, para las elecciones internas de los partidos políticos? Sí, nosotros estamos ahora trabajando con el Congreso Nacional un elemento que es fundamental, que es definir una fecha de la entrega del censo preliminar, porque la ley actual exige que se haga una revisión en campo de estos censos y en ese sentido los partidos políticos puedan tener la posibilidad de validar que las personas que nosotros levantemos en el enrolamiento son las personas que viven en esos municipios, comunidades, etcétera. En ese sentido, estamos esperando una decisión del Congreso para entregarle al Consejo Nacional Electoral en una fecha establecida y posteriormente el censo definitivo en diciembre, como Rolando ya lo manifestaba. ¿Usted diría entonces que los partidos políticos que van a elecciones primarias en marzo van a ir con un nuevo censo y una nueva tarjeta de identidad y que pueden hacerlo con toda confianza? Así es, y lo más importante, necesitamos que nos acompañen en este proceso. Invitamos a todos los partidos políticos, invitamos a la sociedad civil, invitamos al pueblo hondureño a ser veedor, a estar pendientes de cada paso que damos en campo para tener ese acompañamiento, ese respaldo y este trabajo de país que nosotros estamos realizando para resolver un problema que nos genera un lastre que no podemos avanzar como hondureñidad. Don Oscar, independientemente de la situación de salud, de la situación sanitaria que tenemos, en marzo de 2021 hay elecciones primarias y en noviembre de 2021 hay elecciones generales. Yo creo que el país lo necesita y es importante validar nuestras autoridades. Pasar por los procesos electorales es construir la voluntad popular manifiesta en la urna en la posibilidad de ser gobernados con estabilidad. Don Oscar, muchas gracias, muy amable. Es comisionado también don Oscar Rivera del Registro Nacional de las Personas. Y el ingeniero Roberto Brevé. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Es un gusto estar en su programa y un saludo al pueblo hondureño y también a usted por permitirnos informar de nuestros avances en el tema de la identificación de todos los ciudadanos. Lo mencionó un poco don Rolando Catán, comisionado presidente. Yo quisiera que tal vez usted ampliara un poco sobre los temas de bioseguridad, que la ciudadanía pueda tener la garantía de que se tendrán en este proceso de enrolamiento en los barrios y colonias donde se comenzará a hacer a partir de mañana. Sí, efectivamente, Edgardo, estamos viviendo una emergencia nacional, una crisis sanitaria, donde todos los hondureños tenemos que seguir todos los procedimientos que nos indican las medidas de seguridad necesarias y el Registro Nacional de las Personas, a través de su proyecto Identifícate, no puede quedarse atrás. Y estamos tomando las más estrictas medidas de seguridad en ese sentido. Yo le puedo asegurar que eso que describió el comisionado Rivera, de que para ingresar a los centros de enrolamiento tendrán que seguir un protocolo muy estricto de la limpieza de sus zapatos, la lavada de sus manos con agua y jabón, el secado de las manos, la toma de la temperatura, el acercamiento al lugar del enrolamiento. Todo esto con nuestros colaboradores también protegidos debidamente, con caretas, mascarillas, con guantes, y asegurarnos pues de que los lugares donde van a estar ubicados los ciudadanos, en la silla donde se le va a tomar la fotografía, se le va a tomar la foto a la distancia correspondiente, va a tener que quitarse la mascarilla unos instantes solo para tomarse la fotografía, colocar las manos en
en las superficies para leer las huellas dactilares van a estar limpiándose permanentemente, igual limpiándose las huellas a los ciudadanos. Y este es un proceso que le damos seguimiento al ciudadano desde que entra, muy diferente a los protocolos de un supermercado, un banco, donde simplemente el ciudadano entra, pero ya dentro del establecimiento nadie se preocupa por él. Usted puede acercarse a otro ciudadano que esté contagiado y no se preocupan. En este sentido, nosotros sí, a través de un equipo de sanitizadores que van a estar pendientes de todos los movimientos de los hondureños que llegan al proceso de enrolamiento, vamos a asegurarnos de que no tomen ningún riesgo, en el sentido de que en el momento desde que inicia hasta que termine el proceso van a estar bien vigilados, bien asegurados, para que evitemos cualquier posibilidad de contagio y así asegurarle al pueblo hondureño que no tenga ningún miedo en llegar a estos centros de enrolamiento y ejercer este derecho ciudadano que todos los hondureños tenemos de la identificación. Y es pues la herramienta necesaria para poder lograr el fortalecimiento de la democracia que tanto tiempo necesitamos finalmente poder lograr a los hondureños. Sí, dos preguntas rápido, por favor, si es tan amable, ingeniero. Con la tercera edad, ¿qué opción van a dar para las personas de la tercera edad en este proceso de enrolamiento? Sí, estamos tomando todas las medidas de atención especial para los ciudadanos de tercera edad. Tenemos, como les digo, un equipo de sanitizadores y un equipo de supervisores que se encargan de atender, ayudar a los ciudadanos. Y cuando encontramos un ciudadano de tercera edad, se da toda la prioridad posible para acercarse al centro de enrolamiento. No le estamos pidiendo un horario en particular, sino que se identifique y los colaboradores que están recibiendo a los ciudadanos lo van a acomodar en las zonas especiales que tenemos para tercera edad y con la atención correspondiente, la asesoría necesaria para que puedan ejercer su proceso de identificación. Y con el tema del confinamiento, me quedé con esa duda nada más. Se los puede circular con la terminación de un dígito de la tarjeta de identidad, pero el comisionado Rivera decía, bueno, pero como están ahí en el mismo barrio, no debería representar ningún problema. Es el mismo caso que cuando usted se acerca a la pulpería de su barrio para comprar sus necesidades básicas. En las pulperías no le piden que tenga su número de último dígito, y esto es similar. Y nosotros tenemos que entender pues que estamos acercándonos a las casas de los ciudadanos y permitirles pues, la facilidad máxima de poder tener su proceso de identificación, y más aún en esta pandemia que nos está atacando a todos los hondureños, y tenemos que protegerlos en todo sentido, no solo a ciudadanos que llegan, sino también a nuestros colaboradores. La tarjeta de identidad, la nueva tarjeta de identidad, ¿se va a imprimir aquí en Honduras, ingeniero? La tarjeta de identidad se va a imprimir con la empresa que gane este proceso. No sabemos todavía porque es un proceso que está ahorita en evaluación, y hasta que no se defina quién va a ser, cómo va a ser y de qué forma, ahí sí le voy a poder dar toda la información correspondiente, porque vamos a conocerlo ya en el próximo mes. Muy bien. Ingeniero, muchas gracias, muy amable. Tendremos seguramente más oportunidad de seguir conversando en el transcurso de esta semana en el noticiero hoy mismo sobre el avance de este proceso. Muchas gracias. El ingeniero Roberto Brevé es comisionado del Registro Nacional de las Personas. Vamos a un corte comercial y regresamos para despedir el programa de esta noche. No hay tiempo para más, solo para agradecer el favor de su atención. Buenas noches y que estén bien.